La segunda parte de tus futbolistas, mister. Bueno, yo creo que la primera parte considero que no teníamos que haber ido por debajo del marcador. Primero, el gol ha venido de una falta inexistente, que nosotros en fuera de banda hemos desviado, entonces no ha sido falta para mí. Y luego pues hemos regalado un rechazo en corto que les hemos metido un poco el partido a ellos en el límite. A partir de ahí yo creo que en la primera parte ha sido una parte de igualdad, igual de poco fútbol con los equipos, pero no de un grupo. Y yo creo que el equipo, ya hemos hablado de una serie de cosas en el descanso, y el equipo pues ha reaccionado, y en esa reacción yo creo que incluso se ha crecido frente a la adversidad, porque parece que hoy todos nos hacíamos las faltas, e incluso me gustaría ver, no lo puedo juzgar en estos momentos, la expulsión de Alberto y el rifirrafe que ha podido haber entre todos. Hemos acabado con 10, y bueno, vamos a ver si se puede recurrir la tarjeta de Alberto, que es importante, y por lo demás, pues bueno, vamos contentos con la victoria y con haber dado la vuelta al marcador, que eso dice mucho del equipo, y estando fuera de casa lo mismo. Un partido muy parecido al de la Grama la semana pasada, una primera parte al equipo le costó y una segunda en la que el equipo mostró un peso mejor sus cartas. Bueno, yo ya lo comenté el año la semana pasada, el equipo todavía tiene mucha progresión en todos los sentidos y en muchos sentidos. Nosotros ya habíamos visto a los que en el partido anterior y sabíamos que con el ritmo le podíamos hacer. Y en la segunda parte hemos tenido el mismo partido y yo creo que hemos hecho una victoria. En la primera parte se quita y nos ha salvado mucho Castilla. Sobre con 1-0 ellos han tenido Castilla en la primera mitad. Sí, bueno, para eso está indudablemente él, ¿no? Lo que es evidente es que ha habido dos unos contra unos en acciones tontas, por ejemplo, una en la que Alberto se ha pasado un poco de velocidad porque tenía el balón, y otra que incluso Robin podía haber tocado y se ha quedado. O sea, han sido, yo creo que la mayoría de la parte de peligro, la primera parte que nos ha generado los PIB, han sido más defectos nuestros, porque yo no creo que haya sido la primera parte un juego de ninguno de los dos equipos como para ir ganando en el marcador. Unos errores nuestros, sobre todo en defensa, nos han ganado mucho la espalda en la primera mitad. No, en ese sentido ya lo he comentado. Yo creo que han sido dos errores puntuales, pero bueno, también hemos mantenido la portería, hemos quitado las fuera de juego, porque tengo que decir que a nosotros, no sé si íbamos en el minuto 10 y llevábamos 8 faltas en contra y ellos no habían hecho todavía ninguna falta. Mister, ¿qué te ha parecido los Hospitales? En los Hospitales yo creo que son jugadores de calidad. Acaban de jugar un playoff y han hecho una plantilla nueva, y entonces dentro de toda esa reestructuración y los jugadores que tienen calidad pues tienen un poco que recomponer lo que es el equipo y la plantilla. Yo creo que en estos momentos pues bueno, tener estas dos derrotas pues anímicamente un poco te baja, pero si siguen trabajando en la línea un poco con el entrenador, pues bueno, son un equipo de calidad que aquí en casa pues pueden mantener los puntos, ¿no? ¿Y Luis Mister reafirma como un revulsivo para el equipo? Bueno, yo creo que el revulsivo somos todos, te quiero decir. El empate lo ha vuelto a conseguir hoy, como el otro día lo ha conseguido Fernando, y bueno, y el segundo gol lo ha hecho Pobre, te quiero decir. Entonces, también ha salido Pablo, también ha salido en un momento dado Borja. O sea, yo creo que en esta plantilla todos son válidos y todos son importantes en el momento de jugar. Mister, 2 partidos, 6 puntos, sin ningún señal. Igual no vamos a levantar las campanas al vuelo, que si no hay equivocación. No sé qué es bonito. No, bueno, vuelvo a decir vuelvo a decir lo de la semana pasada. Nosotros ganamos la semana pasada y bueno, quedaban 37 jornadas y las puedes perder. Ahora quedan 36 y puede pasar lo mismo. Entonces hay que ir partido a partido con el objetivo de 20 victorias, que yo creo que con 20 victorias y los empates que puedas acarrear puedes estar jugando la fase, ¿no? Pero hay que ir saboreando y disfrutar esta semana y entrenar mejor cada vez. ¿Y de Nano, las primeras impresiones? Bueno, Nano ha venido esta semana, ha estado entrenando con nosotros y bueno, yo ya había hablado con el Nastic y está en buena forma física y bueno, los entrenamientos han dado francamente bien y bueno, le hemos dado un poco de ¿no? Yo creo que ha estado bien. Lo que pasa que bueno, en el sentido táctico de lo que trabajamos nosotros, pues ahí tiene que poner la vía. ¿Alguna pregunta más? No sé,